Vamos a gobernar para todas y para todos. Pero como dice el principio humanista de nuestro movimiento, por el bien de todos, primero los pobres. En su primera conferencia de prensa como la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum se dirigió a la nación, compartiendo su visión y los primeros pasos de su administración. Con la fuerza de un huracán y la determinación de una líder nacida para el cambio, Claudia Sheinbaum ha llegado para transformar la realidad de México. Siguiendo los pasos de la Cuarta Transformación, su liderazgo representa un futuro brillante. Es el momento de la verdadera esperanza. Luego de que una reportera le preguntará sobre los primeros 100 días de su mandato, que es una etapa crucial que define el rumbo de cualquier gobierno, pero Claudia habló sobre su objetivo: disminuir la violencia y crear un entorno de paz para todos los mexicanos. Para lograrlo, Claudia anunció la implementación de planes de inteligencia más robustos, buscando la raíz de los problemas que afectan a la sociedad. Además, impulsará programas de salud para adultos mayores, donde médicos irán a sus hogares para garantizar un mejor cuidado y control. Y eso no es todo. Se expandirá el Tren Maya, duplicando la cantidad de kilómetros, facilitando el turismo y conectando a las comunidades de manera más efectiva. Un viaje hacia el futuro que solo Claudia Sheinbaum puede ofrecer. Me dice la presidenta que va a ser ella el doble de kilómetros de lo que nosotros hicimos, y le creo. Con la frente en alto y el valor de una verdadera líder, Claudia dejó un mensaje claro: no habrá retroceso en esta lucha por un país más justo y seguro. Su llegada marca el inicio de una nueva era en México. Con valentía, determinación y un compromiso inquebrantable, ella es el futuro. Acompáñanos en este viaje y sé parte de la transformación de nuestro país. Buenos días, Presidenta. Los primeros 100 días de gobierno son fundamentales para cualquier gobernante y traen consigo ciertos retos. Por un lado, las altas expectativas por parte de la población por resultados rápidos, y por el otro, porque es el tiempo que le toma a un gobierno y a su gabinete acoplarse. ¿Qué acciones se desempeñarán en estos primeros 3 meses de su administración? Bueno, son varias, pero las principales son poner en marcha todos los programas que anunciamos. Ayer lo dije en el Zócalo y aprovecho para comentarlo. Este mes, en un ratito, vamos a tener una reunión con todos los coordinadores estatales de los servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, porque este mes inicia la inscripción de las mujeres de 63 y 64 años. Se van a poner carpas en distintos lugares del país, lo vamos a anunciar el lunes próximo, para que se haga la inscripción al nuevo programa de 60 a 64 para las mujeres. El año que entra iniciamos con 63 y 64. Es una valoración de evaluar el presupuesto, y el siguiente año ya nos iríamos a 60 a 64. Entonces, eso es lo primero, tener todo el padrón, digamos, las inscripciones, para que a partir del próximo año ya comiencen a distribuirse a través de la tarjeta del Banco del Bienestar los apoyos. También inicia la inscripción de los niños y niñas de secundaria o adolescentes de secundaria. Ese lo vamos a hacer en las secundarias públicas, para la inscripción para la beca, que es universal el próximo año en secundaria. Y también inician los servidores de la Nación a tocar puerta por puerta a todas y todos los adultos mayores, con su anuencia. Evidentemente no es obligatorio, pero con su anuencia van a hacer un cuestionario que fue desarrollado por la Secretaría de Salud y por el IMSS, para preguntarles cuáles son sus enfermedades, cuáles son los medicamentos que utilizan, para que en enero podamos ya contratar enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, para ya iniciar el programa de visitas médicas casa por casa para las y los adultos mayores. Vamos también a iniciar, a darle continuidad a varias obras que deja el presidente López Obrador,
Y vamos también a iniciar los nuevos ferrocarriles. El domingo, lo dije ayer, vamos a Hidalgo a dar el banderazo de salida. Ahí vamos a explicar el tren Buenavista-Pachuca, que va a ser muy importante. Se está terminando Alaifa y de ahí ya son cerca de 60 kilómetros que van a Pachuca. Entonces inicia eso y vamos a ir estado por estado a informar de los proyectos estratégicos que vamos a desarrollar en cada uno de los estados y a trabajar también en el tema de seguridad. Ayer se ratificó su gabinete y se tomó la fotografía oficial con el mismo. Llama la atención que es un gabinete con perfiles muy diversos, como funcionarios públicos, políticos y académicos. ¿Cuál es la estrategia para darle funcionalidad a un gabinete tan diverso? Todos son de la Cuarta Transformación. No hay nadie que no tenga convicción en la transformación. Algunos tienen más experiencia en el servicio público que otros, pero hay una convicción de trabajo permanente para el pueblo de México y además pues vamos a tener un trabajo de seguimiento permanente para que no dejemos atrás todos los programas que planteamos ayer en el Zócalo. Gracias, Presidenta. Buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Primero, preguntarle, ya seguramente tuvo la primera reunión de Gabinete de Seguridad, esta situación que quedó, por supuesto, pendiente también en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el seguimiento que le estaban dando a la situación de seguridad que se suscitaba en Sinaloa. Quisiera saber cómo es el primer diagnóstico que tienen en esta primera reunión de Gabinete. Las acciones, ustedes ya han mencionado, va a continuar la estrategia de seguridad, pero en torno al tema de diagnóstico, ¿cómo está el panorama? Se hablaba de que se había extendido hacia Sonora este asunto de la violencia y sobre todo también en este mismo sentido preguntarle las acciones que pudiera estar tomando para solicitar que Estados Unidos dé información en torno al tema de las detenciones de dos narcotraficantes que se dio desde territorio mexicano y que concluyó en Estados Unidos. Para empezar, gracias. Sí tuvimos la primera reunión. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los 5 estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. Estaba Chihuahua, Estado de México, pero el máximo, Guanajuato, de nuevo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, dar seguimiento a estas reuniones de las 6 de la mañana. El día de hoy yo solicité al fiscal general de justicia que nos enviara una persona que pudiera estar en el gabinete de seguridad para coordinarnos. La fiscalía es autónoma, pero como lo manifesté desde su momento en la campaña, como lo hacíamos en el gobierno de la ciudad cuando Ernestina Godoy era fiscal, ella participaba en los gabinetes y ayudó mucho en la coordinación. Entonces el día de hoy ya llegó un fiscal a nombre del fiscal Gertz Manero como parte de la coordinación que vamos a establecer. Eso es algo importante. Y también pues el análisis de dónde están los homicidios y un programa que estamos desarrollando para los municipios que en este momento tienen mayor número de homicidios. El día 8, si mal no me acuerdo, creo que es 8, el martes, ¿no?, de la próxima semana, vamos a presentar el Plan Nacional de Seguridad. Son algunas iniciativas que vamos a enviar, sobre todo para fortalecer la inteligencia y la investigación. Nuestra estrategia consiste en 4 ejes. Es atención a las causas, vamos a seguir trabajando con las y los jóvenes, con Jóvenes Construyendo el Futuro, con más número de preparatorias y universidades y también con un programa especial desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llamamos Jóvenes Unen a México o Uniendo a México. Es un programa que lo desarrollaban antes, pero que ahora le vamos a dar más focalización, que es justamente en estos municipios de mayor índice delictivo, para
atender a las familias de una manera integral. Y particularmente a los jóvenes, para incorporarlos a Jóvenes Construyendo el Futuro, a la escuela, a que no se involucren con los grupos delictivos. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional. Ya fue publicada la reforma de que la Guardia es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hay una coordinación muy importante entre la Guardia, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la inteligencia, la investigación y que nos permita llevar a la judicialización de casos en la Fiscalía y en su momento en el Poder Judicial. La tercera tiene que ver con atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación, que justamente esta coordinación, y vamos a estar invitando a gobernadores de las distintas entidades para poder hacer estos planes de una manera más integral. Y sí, vamos a seguir pidiendo información de estas detenciones que hubo en nuestro territorio. Entonces, podría decirse, Guanajuato sigue siendo pues una preocupación porque sigue estando entre los primeros lugares, pero podría decirse también que en el caso de Sinaloa se tiene la percepción de que se están tranquilizando las cosas. Vamos a esperar a que podamos tener el análisis más detallado del caso Sinaloa para poderles comentar, pero sí lo que les puedo decir es que este fin de semana no fue de los estados con mayor número de homicidios. Bien, Presidenta, en otro tema, bueno, ayer veíamos ya a la primera presidenta de México, también veíamos ahí en la Cámara de Diputados a una mujer presidenta de la mesa directiva del Congreso y a una mujer también presidenta en el caso del Poder Judicial. Quisiera preguntarle, por un lado, cómo se va a definir la relación que se tendrá con los dos poderes del Estado. Al mando están mujeres en específico y en especial, y también este tema de, bueno, seguramente la insistencia en torno a cómo se observa que se podrá ir desahogando la aplicación de la reforma judicial, que pues ya es un hecho, pero que pudiera tener a lo mejor algunas trabas por recursos legales que se estén presentando, sobre todo por la interpretación que pueda tener el INE en esta organización. Y bueno, también aprovechando preguntar cómo recibe la relación que se tiene con Estados Unidos, si bien diplomáticamente pues pudiera ser estable, comercialmente lo es, porque son los principales, México es principal socio, pero sobre todo en las presiones que se están teniendo en torno a, en un principio, bueno, más que presiones, opiniones en torno a la reforma del Poder Judicial, pero también en torno a otros temas que se tienen que resolver y que están enmarcados en el tratado comercial. Bueno, sobre el Poder Judicial, pues ya conocen nuestra posición. Y además ya hubo una aprobación de la reforma al Poder Judicial. Siguen en paro los jueces y algunos trabajadores que, por cierto, aprovecho nuevamente, en la Constitución, en la reforma constitucional, quedan salvaguardados todos los derechos laborales, los salarios de los servidores públicos del Poder Judicial. No hay razón para que estén en paro, ninguna. Porque cuando están en paro el Poder Judicial, también hay que decirlo, las órdenes de aprehensión para un delincuente pues vienen del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo en paro? Y además cobrando sus salarios. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, respetamos evidentemente, pero no estamos de acuerdo con ello. Y ahora pues nos va a tocar pues el proceso de la reforma al Poder Judicial. El 15 de octubre, si mal no me equivoco, sale ya la convocatoria por parte del Senado para ya, a unos días, para la inscripción de todos los que quieran participar como jueces, como magistrados, como ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inicia el proceso y ya pues le pediré aquí a la Secretaría de Gobernación estar en contacto con el Instituto Nacional Electoral, pues para todo este proceso y con el
también con el presidente del Senado y el coordinador de la Jucopo para esta convocatoria que se abre ya el 15 de octubre. Y la relación pues es de respeto, siempre ha sido de respeto, pero ustedes saben que no estamos de acuerdo con la manera en que se condujo el Poder Judicial y además estamos de acuerdo, como lo dije ayer en el discurso, es para el bien de todos y todas sanear el Poder Judicial en México. Es falso esta idea de que, como dijo ahí Calderón en una conferencia que tuvo en España, de que viene el autoritarismo. No, es la elección de los jueces, ministros, magistrados, por el pueblo de México. Y eso va a ser muy bueno para el país, muy bueno. Todos los que ahora, digo, claro, hay quien tiene sus intereses ahí, pero quien legítimamente puede estar en contra, yo estoy convencida que se van a dar cuenta que es la mejor decisión que haya tomado el pueblo de México. Lo del TEMEC nada más. ¿Lo de qué, perdón? Las presiones por el TEMEC, las presiones en Estados Unidos por los pues, para mí no hay presiones, pues México es un país libre, soberano, independiente. Y nos coordinamos, más no nos subordinamos, como lo dije ayer. Primer día ya como presidenta de la República de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? ¿Cómo durmió ayer? Bien. 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 Responsable, preparada. Presidenta, la Juventud Rebelde encauzó el movimiento del 68. Después vimos otros eventos de juventudes profundamente rebeldes con causa. El movimiento del CEU, en el que usted participó. Quizás tardó muchos años en volver a verse otro movimiento de juventudes en esos términos, quizás únicamente comparable el movimiento Yo Soy 132, varios años después. ¿Cuál es el mensaje o la reflexión que usted ha hecho en torno al rol de las juventudes en cuanto a qué causas pueden hoy defender, salir a pedir, cómo pueden hoy representar las nuevas juventudes, los nuevos jóvenes, estas causas con rebeldías justas? Pues yo diría que las y los jóvenes, primero, conocer la historia de México. Por eso el documento que hicimos ahora, el documental, con la recopilación de lo que fue el movimiento estudiantil de 68. También por lo que dice Pablo Gómez en esta idea de que había otras fuerzas que movían a los estudiantes y en realidad fue un movimiento en aquel entonces que si se fijan sus demandas son demandas de no represión y democracia. Esos jóvenes después abrieron el camino para la lucha democrática en nuestro país y lo que estamos viviendo hoy. Entonces, a las y los jóvenes que siempre estén cerca del pueblo y que luchen siempre por la justicia. Si me permite, Presidenta, debo de hacer una pregunta en torno a mi estado. Sonora, vengo representando a Telemax, la televisora pública del estado de Sonora, la televisora popular. Preguntarle, ¿estuvo usted en uno de los últimos eventos con el expresidente López Obrador, ahí en el estado, con los pueblos yaquis? ¿Qué ha pensado en torno a los planes de justicia de los pueblos indígenas? Igual me imagino que algo habrá cambiado en usted el día de ayer que recibió la bendición y el bastón de mando y todo lo que eso representa de los pueblos indígenas. ¿Cómo le dará continuidad en Sonora y al resto de los pueblos que más lo necesitan con estos planes de justicia, Presidenta? Pues más que los planes de justicia, hoy fue que le vamos a dar continuidad. Fue aprobada ya y además es una reforma constitucional que fue aprobada por unanimidad de una lucha histórica de los pueblos indígenas de México y afromexicanos. ¿Qué es lo que se llama que sean sujetos plenos de derecho? Los pueblos indígenas no eran reconocidos ni por su propiedad, ni podían presentar una denuncia como pueblos. Lo que se reconoce son los derechos agrarios,
pero no como pueblos indígenas. Y ahora tenemos que ir más allá porque formalmente ya reconocidos tienen que tener su presupuesto propio en el próximo presupuesto de egresos de la Federación, además de continuar con los planes de justicia y seguir apoyando para el rescate de la memoria histórica. Además, para nosotros es esencia de México. El presidente López Obrador en su libro Gracias habla de que el humanismo mexicano está sustentado en dos pilares: la fuerza cultural de los pueblos originarios, que dan esencia al pueblo de México, a nuestra cultura, y la otra es nuestra historia patria, desde la independencia, la reforma, la revolución y todos los movimientos sociales que permitieron el México de hoy. Entonces vamos a ir más allá de los planes de justicia porque pues tiene que llevarse a los hechos la reforma constitucional. Y Presidenta, por último, porque usted ha sido muy rápida con sus preguntas, si me permite la imprudencia de preguntarle en otra ocasión, no me perdonaría a mí mismo si soy el primero en preguntar en estas nuevas mañaneras del pueblo y no le pregunto acerca del Plan Sonora, el gran plan de industrialización de mi estado. ¿Qué percepción tiene al respecto? ¿Qué valoración hace ya después de esta larga transición, más corta de lo normal? ¿Y cómo se le va a dar continuidad, Sí. Presidente? Por cierto, ahora no lo comenté y yo creo que vale la pena. El presidente López Obrador hizo una de sus primeras disculpas, si no la primera, al pueblo yaqui como jefe del Estado mexicano. La disculpa lo que hace es reconocer las atrocidades del pasado contra el pueblo yaqui, decir nunca más y al mismo tiempo generar un plan de justicia, de resarcimiento por esos daños que se cometieron en el pasado, en particular al pueblo yaqui que sufrió represión, esclavitud, querían aniquilarlos en la época de Porfirio Díaz, en realidad para quedarse con sus tierras. Y lo retomo por el tema de España, que es importante. El presidente López Obrador en su momento hace una carta que leyó aquí al rey de España para ponernos de acuerdo, para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. Posterior a eso, ¿qué ocurre? El rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática como jefe de Estado a jefe de Estado, porque fue una carta privada que tenía que ser contestada pues con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo. El tema aquí es que no solo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador. Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir, como el caso del 2 de octubre de 1968. Por acá, a ver, por acá.